Hola, mi nombre es Santiago Pachón Pedrosa. Soy estudiante de tercer semestre de la licenciatura de Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional. El motivo de este video es para dar una breve explicación acerca de mi ensayo titulado Educación Física en la Antigua Grecia. Como bien lo trato de explicar en el resumen, el propósito de este ensayo es dar una mirada hacia la educación física de la Antigua Grecia, ubicándome en el siglo VII, con el fin de develar el objetivo de algunas actividades deportivas practicadas por los griegos, afianzando una serie de ejercicios ligados al rendimiento y mejoramiento de las capacidades físicas, reconociendo el papel fundamental de la gimnasia y de los gimnasios de aquella época. El primer párrafo está escrito con una finalidad de introducción a lo que vendría siendo el ensayo en sí, refiriéndome a que el modelo actual o a la concepción que tenemos actualmente por educación física se podría ver como una consecuencia de algunos sucesos antiguos que a través del tiempo se han transformado y por consiguiente evolucionado para adaptarse a las nuevas generaciones. Es por esto que si se quiere entender la educación física actual, es necesario tener en cuenta datos que involucren el pasado, optando por dar una mirada a la antigua Grecia para contemplar los tiempos en que ésta se desarrollaba. En el segundo párrafo me remito un poco a reconocer el papel que tuvo la educación física en la prehistoria, puesto que considero importante tener estos tipos de datos en mi ensayo, ya que al hablar un poco de su historia no podría ignorar este hecho. A partir del tercer párrafo ya empiezo con los datos un poco más relevantes del ensayo. Comienzo con un párrafo de contextualización sobre la sociedad griega, afianzando la concepción que tenían estas comunidades acerca del cuerpo. Digamos que en el cuarto, quinto y sexto párrafo hablo de la gimnasia y la gimnasia militar, de el objetivo que tenían los griegos con esta disciplina, optando por dar datos en cuanto a capacidades físicas e influencias ligadas a la belleza, puesto que como lo mencionó en el ensayo, la belleza también jugó un papel importante, ya que el ideal de un cuerpo esbelto era sinónimo de una mente sana. Es por esto que no se toleraba la grasa y en el caso de las mujeres los senos voluminosos, y tenían en cuenta la destreza, la delicadeza y la consonancia de las formas. Ya después de este párrafo es que empiezo a escribir de la gimnasia militar y de cómo esta práctica había influenciado a momentos de los siglos posteriores. Es allí donde cito a Miguel Betancourt a modo de darle soporte a mi idea. Y en el sexto párrafo, con base a la gimnasia militar y su influencia en siglos posteriores, cito a Vigarello y Holt, puesto que ellos en su libro Historia del Cuerpo, en el apartado de cuerpo cultivado, gimnastas y deportistas en el siglo XIX, nos brindan un dato importante ya que se evidencia cierta influencia en la gimnasia militar griega en las guerras posteriores. Ya después de escribir sobre la gimnasia y sobre algunos datos relevantes frente a esta práctica, doy paso a hablar de los gimnasios en Grecia, ya que pues como lo plasmo en el ensayo, la aparición de los gimnasios jugó un papel importante en la práctica deportiva y física en los años actuales. Entonces empiezo a escribir sobre algunas prácticas y ejercicios como la carrera, lanzamiento de disco, salto de longitud, lucha, pancracio y pugilato, y eventos deportivos de aquella época, y de cómo estos eventos eran influenciados por héroes y dioses. Además, allí vuelvo a citar a Vigarello y Holt, ya que nos mencionan en su libro Historia del Cuerpo que Vandermonde deseaba que, en un estado tan florescente como el nuestro, se hiciera construir gimnasios a imitación de aquellos que fueron construidos por los griegos. Claramente, otra influencia de los griegos en siglos posteriores. Ya en la cuarta página empiezo a hablar de la educación física y de cómo esta era netamente deportiva, tanto en la época arcaica como la helenística, y se impartía en parámetros de competición, haciendo preparar a los niños y adolescentes para las pruebas de atletismo. También hablo del programa de educación física para los varones adultos, el cual, pues como lo menciono, se remitía al gimnasio. Es por esto que doy datos puntuales del gimnasio, como dónde está construido, o otros edificios del gimnasio como la palestra y del objetivo de que los jóvenes se entrenaran en estos lugares, donde pues no solo tenían propósitos ligados al desarrollo físico, sino que este también se usaba como medio para desarrollar las cualidades debido a la concepción de los atenienses.
Es por esto que me remito a escribir que la educación física representaba un aspecto importante dentro de la educación general del individuo. Después de escribir de los gimnasios, a modo de organización, empiezo a escribir de los entrenadores físicos de aquella época, o los paidótrigos, empezando por contextualizar un poco de quiénes eran ellos y cuál era su principal labor, para después en la página 5 abordar algunos métodos que se usaban, como la de usar pesas en cada uno de los brazos para mejorar la fuerza. Además de esto, plasmó una serie de concepciones acerca del entrenamiento por un filósofo llamado Lucian, puesto que la mirada filosófica en aquel entonces era de gran importancia. Por consiguiente, decidí hablar de la época arcaica en Grecia y de algunos concursos atléticos donde se llevaban una formación deportiva para los niños, llevando a colación datos que se remontan a lugares como Egipto, donde en la efebia o la adolescencia se comenzaban a entrenar desde los 14 años. En Pérgamo, esta ciudadela, también ocurría lo mismo, pero los niños eran guiados por un gimnasiarca, como lo expreso en el texto. Otro punto a destacar es que este modelo de educación física se daba principalmente en Esparta a niñas y jóvenes, donde los niños eran sometidos a ejercicio más ligero que los reservados a los efebos, y de igual manera con las niñas. Por esto menciono que no en todos los casos la pedagogía estuviera muy diversificada. A partir del último párrafo de la página 5 comienzo a redactar mi conclusión, optando por iniciar con un párrafo que concluya los temas expuestos anteriormente, anexando las diferentes concepciones que se tenían sobre la gimnasia y el cuerpo, añadiendo los objetivos que buscaban los griegos con estas prácticas, citando frases de un pensador, el cual plasmaba las concepciones de la sociedad griega frente a la educación física, la gimnasia y el cuerpo bajo una visión helénica, para después finalizar con un párrafo un poco reflexivo acerca de la educación y el valor que se le debería dar a la educación física, puesto que esta disciplina forma parte de la realidad de la existencia humana por ser el movimiento, un hilo de enlace fundamental de la persona con el medio en el que se desarrolla.